Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el aplauso, pero especialmente por las palabras que me han dicho el señor gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, licenciado Marco López Valdés, el señor rector Guadalupe Guerra, a quien conozco perfectamente en su obra y en su educación por la biografía de su padre, y al señor secretario general y secretario del Honorable Consejo Universitario. Gracias a estos integrantes del Consejo, que no sé cuántas veces lo habrán hecho, pero que han dado este reconocimiento máximo que da la universidad a dos personas simultáneamente. Para mí es un honor compartir esta ceremonia con Jorge Medina Viedas. Ya ustedes verán también el video. Yo no había tenido oportunidad de verlo y la verdad que me emocionó profundamente, porque hay algunas personas que ya no están con nosotros y que les hubiéramos dado mucho gusto observarlo. Tengo un discurso muy largo porque habíamos platicado de 20 minutos, pero lo voy a abreviar porque ya ustedes vieron que la universidad le ha dado el doctorado a varios compañeros del colegio. Aquí están todavía muchos de ellos, pero fue de singular importancia el de José Ángel Espinosa Aragón Ferrucilla, a quien le tributamos ese minuto de aplausos. Y me gustaría hacer lo mismo que hizo él. Él recibió el doctorado cantando sus propias composiciones. Es muy difícil para uno cuando está en investigación educativa expresar esto en forma de canción, de modo que mejor voy a hacer referencia al final de mi intervención al himno de Sinaloa, que tanto nos debe enorgullecer y que debemos traer siempre nosotros con nosotros para todos los actos sociales, políticos y económicos. Sin embargo, déjenme contarles algo que me parece muy interesante. En el año 2002, hace 13 años, nació el hijo de algunos de ustedes, o el nieto, como es mi caso. Se dieron cuenta que tengo 4 nietos, 3 varones y una bellísima señorita de 6 años. Pero esos niños o niñas que nacieron en el año 2002, curiosamente en el año 2006 ya usaban los juegos de la computadora, y porque lo hemos visto tenemos que estar conscientes de que efectivamente resulta muy anticipatorio de lo que vamos a vivir. Pero ahora en septiembre pasado seguramente ingresaron al primero de secundaria, o si va un poco retrasado, a lo mejor todavía seguía en el sexto año, pero ya para entonces sabía consultar Wikipedia. Y dependiendo de la edad y de sus compañeros, se comunicaba también a través de Instagram, de Twitter, y lo más probable es que el año próximo empiece a diseñar su página de internet y a utilizar las aplicaciones, las apps, con mayor frecuencia. ¿Se dan cuenta de lo que este cambio significa para la educación nacional? La responsabilidad enorme para los profesores, que tienen que enseñar a leer y escribir, que tienen que enseñar los rudimentos del cálculo y al mismo tiempo enfrentarse a este desarrollo tecnológico vertiginoso. No estoy hablando de la universidad, estoy hablando de la educación básica, de la primaria, de la secundaria, aún de preescolar, donde estamos todavía en este momento experimentando con los procesos de evaluación. ¿Y por qué hay tanta preocupación por la evaluación? Vean ustedes los medios, el desplazamiento de tantos policías y agentes de seguridad se justifica para llevar a cabo un examen. Sí, cuando hay personas que quieren romper la legalidad.
Obviamente que todos nos oponemos a que a las escuelas lleguen los policías y los gendarmes, pero también tenemos que apoyar a todos aquellos profesores que quieren entender mejor una reforma educativa a la que yo me quiero referir, no con demasiadas palabras, sino con algunas expresiones muy cortas. Uno, ¿qué ha pasado con la historia en la educación básica? Platicaba el otro día con Patricia Galeana, también sinaloense por sangre, pero quizá la mejor historiadora de nuestro país, en una conferencia en Mazatlán, y me decía: José Ángel, estamos perdiendo nuestra identidad. Cada vez conocen menos de México los alumnos de la educación básica. Y entonces yo le agregué: eso no es todo, Patricia. En este momento, lo más delicado es que estos estudiantes reniegan de la historia porque creen que no le es útil y porque además se vuelve aburrida cuando está llena de cifras y de pasajes sin contexto. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero solamente cito este ejemplo porque lo que más nos debe preocupar en el país y en un estado como Sinaloa es precisamente ese sentido de identidad. ¿Y qué pasa cuando nos remontamos a lo elemental, a la lectura y a la escritura? Todavía no termina, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Una de las personas laureadas, como ustedes saben, fue don Fernando del Paso, a quien tuve la oportunidad de conocer también cuando mi paso breve por la Secretaría. Y cuando estaba viendo el homenaje, recordé el mensaje que él dirigió a José Emilio Pacheco, que ya había fallecido, allá en marzo de este mismo año, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y le dijo: José Emilio, ¿qué ha pasado con el país? Mira hoy las noticias, Tlaxcala, Ayotzinapa, Michoacán, Jalisco. ¿Qué está sucediendo en esta tierra que ha visto nacer y crecer a hombres tan ilustres como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, y en el campo de la arquitectura y la poesía? ¿Qué está pasando? Y obviamente José Emilio ya no podía responder porque estaba seguramente escuchándolo desde el cielo. Tenía que asentir con lo que decía Fernando del Paso, un reconocido escritor preocupado como todos nosotros por lo que pasa en el país. No tiene caso hacer una remembranza de todos los problemas, pero recuerden ustedes lo que hoy platicamos diariamente. Cuando llegó el señor gobernador, y lo quiero decir no porque quiera quedar bien con él o porque de alguna manera, como me dijo, me quedó apretado el gorro porque tengo demasiada inteligencia. Pero me decía el señor gobernador: tan bonito que es asistir a estos actos en que se reconoce a las personas por su trabajo. Tantas cosas que tenemos en el estado. Yo creo que tenemos pueblos mágicos, ciudades muy importantes. Hablaban de Mazatlán, por supuesto, y no se enojan los de Culiacán, ni de Los Mochis, que va a ser la ciudad del futuro. Pero cuando decía eso, decía yo: efectivamente, eso es Sinaloa. Los sitios donde están los petroglifos en todo el estado, las iglesias y templos del siglo XVII y XVIII, las ciudades que crecen y que apenas empiezan una etapa donde puede darse mucho más en el estado. Pero ¿cómo se debe hacer eso? Pues con la ayuda de la educación. Fue la reforma anunciada más aplaudida el 1 de diciembre del 2012. Y da mucha tristeza cuando han vivido en el campo de la educación que en este momento siga sin entenderse y sin conocerse a plenitud. Yo no voy a hablar de alguna manera con panegíricos de lo que significa la reforma, pero tengo que decir,
y conozco algo de educación, que es la más completa que se ha conocido en el siglo XX y en el siglo XXI. Y vaya que hablo de Vasconcelos, y vaya que hablo de Manuel Gual, y vaya que hablo de Jaime Torres Bodet, con los cambios al artículo 3 y la filosofía que ellos inspiraban. Pero ¿qué ha pasado? La reforma educativa casi no se conoce. Yo puedo hacer un ejercicio con ustedes, como siempre lo hago en mis conferencias y en mis intervenciones, y preguntarles qué tanto conocen de esta reforma. Y no se sorprendan que hasta los propios que la aprobaron conozcan un poco de la misma. Es compleja, pero del servicio profesional docente, entidad fundamental de lo que se conoce es que aplica exámenes y que sanciona. ¿Y dónde está la verdadera razón de una evaluación? Evaluar para mejorar, evaluar para corregir. Y de la gestión, hoy que empiezan a darse las transformaciones en las escuelas, y la infraestructura, y las escuelas de calidad que han continuado, y las escuelas de jornada completa, y la participación de los padres de familia. Esta reforma necesita de esa participación. Quizá haya sido un problema de comunicación, de mensaje, de divulgación, eso lo podrá decir mejor Jorge Medina, que es especialista en este campo y quien pasó por la Secretaría. Pero hoy en día se los puedo asegurar con resultados cuantitativos en la mano, un gran número de personas y especialmente de maestros desconoce el contenido de la reforma educativa. Por eso es muy importante que se hable y que va a ser de largo plazo y que los resultados se van a dar cuenta. Aquí en Sinaloa sucede lo mismo. Hace unos días acompañé al secretario de Educación Pública y Cultura, el doctor Francisco Frías, a la presentación de lo que va a ser un libro extraordinario. Él se los puede decir. El sistema educativo de Sinaloa, con una revisión histórica y con una serie de aproximaciones a los problemas que hoy se enfrentan y las soluciones que se están dando hacia el futuro. Técnicamente sólido, prolijamente escrito, está sujeto a revisión para su publicación y lo que les puedo asegurar es que es una fotografía muy real y muy vívida de lo que es la educación en el Estado. Nosotros podemos ser críticos de muchas de las acciones de los gobiernos. Eso no asusta al gobernador del Estado, aparte de que tiene un buen carácter, sabe ser receptivo a la crítica, como lo acaba de decir. Sí, pero lo importante es que también nosotros hagamos sugerencias. Por ejemplo, un mejor trato a la Universidad Autónoma de Sinaloa. No quise comprometerlo, señor gobernador. Lo que quería decir era que las gestiones que usted ha hecho, como lo dijo el señor rector, continúen hasta el final de la administración. No siempre tendremos la comprensión. Yo fui secretario de Educación Pública. ¿Cómo no voy a saber cuándo se puede dar un apoyo o no? Pero lo que importa es el esfuerzo, es la continuidad, es el entender que esta universidad tenga el tercer lugar, que yo creo que ocupa primer lugar, tiene un significado mayor. Es el alma de Sinaloa. Por aquí han pasado los compositores, los poetas, los músicos, los artistas, los físicos, tantas personas que le han dado brillo a Sinaloa, que podemos presumirlos y que únicamente nos preocupamos a hablar a veces de los corridos y del narcotráfico. Está bien, escuchémoslos. Precisamente es un derecho, es una libertad que se tiene que respetar. Pero también hagamos nosotros voz de aquellas acciones, de aquellos hombres y de aquellos episodios que son los que nos han dado una definición. Termino. La reforma educativa de la educación básica está en proceso. Hay muchos cuestionamientos, por supuesto que sí. Y algunos son fáciles de entender, porque no hay la suficiente difusión y divulgación. Es compleja. Nada más las 3 leyes principales reglamentarias son cientos de páginas y algunas con transitorios que es más difícil entender. A veces no le damos importancia a los transitorios,
pero no hay que olvidarse que algunos transitorios han definido pasajes importantes de nuestra vida legislativa e institucional. Es una reforma que es administrativa, sí es cierto, es laboral, pero yo les aseguro que si nosotros planteáramos más las bondades que las sanciones, como exige toda evaluación, los profesores actuarían de manera diferente, no la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La conozco desde su origen y sé perfectamente que su proyecto político, ideológico es diferente, pero hay que escucharlos, son disidencia y se tiene que escuchar a todo el mundo y puede que se llegue a algún entendimiento, pero no con el uso de la violencia ni con la falta de respeto a las leyes y las instituciones. He dicho y lo vuelvo a repetir, estamos en el umbral, en el campo de la educación, de muchas cosas importantes. No vamos a cambiar el sentido de nuestras escuelas, por más que estemos tratando de ubicarla en el centro de la reforma. ¿Saben por qué? Porque tenemos más de 100 años en que las escuelas han trabajado de la misma manera. Y hoy lo que se persigue es que sean distintas. Y lo que se quiere es que el marco jurídico, el marco institucional, el marco pedagógico que todavía no se ha dado a conocer, tenga la posibilidad de, sí, escribirse de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba. Ni el autoritarismo, ni el asambleísmo extremo para no llegar a ninguna conclusión. Y las tentaciones para ser autoritarios son muy grandes. Pero también para caer en un asambleísmo que no conduce a nada positivo. Yo tengo fe en la reforma educativa y cuando supe por primera vez que me otorgaban el doctorado honoris causa, dije, esta es una responsabilidad adicional para mi vida profesional. Yo les agradezco a todos mis amigos, compañeros, algunos de 40 años, aquí están presentes, los que fueron mis mentores como don Fernando Solana y Pablo Latapí, a todos con los que he colaborado, les agradezco profundamente porque me enseñaron algo muy importante. Se puede ser responsable y se puede ser honesto. Se puede pelear contra la corrupción desde nuestro espacio en el cubículo hasta en la oficina más importante, desde la Presidencia de la República. Si no lo hacemos, es nuestra culpa de lo que vaya a ser en el futuro. Pero si lo hacemos, no nos desesperemos. Los cambios se van a dar de manera gradual. Vean a este estado, por favor, todos ustedes que son sinaloenses. No hay estado que tenga los recursos que tenemos hidrológicos frente a una sequía próxima. No hay estado que tenga las posibilidades de riego y convertirse y seguir fortaleciendo su posición en la minería, en la agricultura, en la pesca, por más que haya años difíciles. Acuérdense esta administración, el que mejor lo recuerda es el gobernador del estado. Primero la helada, después la sequía. No, ya le toca a ustedes decirlo, señor gobernador. De todas maneras, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa y al Consejo Universitario.